El chico de Córdoba había estado enfrascado en la literatura de terror en los últimos meses. Tras haber leído con un creciente interés la obra de autores notables como Edgar Allan Poe o Howard Phillips Lovecraft, esa tarde había decidido dar un giro al verso en su aventura literaria, adentrándose en el poema El paraíso perdido de John Milton. Llegando al final del primer libro, cuando el autor describe la construcción de la capital del infierno, el Pandemonium, por los acólitos de Lucifer, su imaginación voló soñando con las cíclopes urbes de la locura contadas por Lovecraft en sus relatos, ideando la alta capital con los diseños creados por el gran maestro del horror cósmico. Tan absorto había estado en la lectura que sin él percatarse había llegado la hora de su entrenamiento diario. Para cuando quiso darse cuenta, ya llegaba tarde. Apresuradamente, cogió su bicicleta y bajó los pocos peldaños que separaban el bajo donde vivía del rellano, y salió de su portal y de su calle a toda velocidad. Llegó a un largo cruce que atravesaba una de las avenidas más importantes de la ciudad, al otro lado de la cual se hallaba su gimnasio. Sin embargo, los hados decretarían que hoy su destino estaría en otro lugar. La luz verde del semáforo empezó a parpadear con alta frecuencia, indicando que en breve iba a tornar a rojo, cuando aún le quedaban varios metros para alcanzar el asfalto. No obstante, él, invadido por la adrenalina que rebosa en esas edades, decidió jugársela y cruzar para evitar perder su entrenamiento. Curtido como estaba en las dos ruedas sin motor y teniendo una complexión robusta en su tren inferior, en pocos segundos llegó al otro extremo del cruce. Pocos segundos que, a pesar de todo, no fueron suficientes para evitar que un automóvil que llegaba por la avenida a más de 60 kilómetros por hora se abalanzara sobre él. En un instante cerró los ojos, oyó goma chirriando sobre el asfalto, sintió un golpe tremendo y al instante siguiente le pareció volar, hasta perder el conocimiento un segundo después. La luz roja del crepúsculo bañó su rostro mientras su ceño se fruncía al recobrar el sentido, mientras se incorporaba de su accidentado aterrizaje. Al hacerlo, sintió una profunda migraña, como si media docena de súcubos tañeran campanas dentro de su cráneo. Observó por un instante su bicicleta deportiva tirada delante suya, con su rueda trasera todavía girando levemente. Cuando por fin tomó conciencia de su entorno, notó algo extraño de forma inmediata. La avenida estaba completamente desierta. Ni siquiera en los días de feria a mediodía, esa zona estaba tan ausente de personas como en ese momento. Solamente había un coche junto a la acera, muy mal aparcado, pues se encontraba justo antes del semáforo, y ni siquiera tenía las luces intermitentes encendidas. No había nadie en su interior. Aceptó de mala gana que llegaría tremendamente tarde al entrenamiento, pero de todas formas decidió caminar hasta su gimnasio. Y fue caminando, a pesar de que, a excepción del horrible dolor de cabeza, para su sorpresa no sentía ningún tipo de dolor en el cuerpo. Llegó al gimnasio y no tuvo ninguna objeción para incorporarse al entrenamiento, que ya iba por la mitad. 1 hora después salió de allí, mientras su entrenador se despedía de él, deseándole alivio para esa migraña con una sonrisa. Esta vez, sobre su bicicleta, volvió a casa, extrañándose al pensar que en ningún momento le había dicho a su entrenador que le dolía la cabeza. Mientras volvía, cruzó de nuevo la ancha avenida donde tuvo el accidente, la cual seguía completamente desierta, con aquel coche mal aparcado en el mismo lugar. Llegó a su portal y tuvo suerte, pues la puerta se había quedado abierta, como sucedía en algunas ocasiones, ahorrándose sacar las llaves de la mochila. Después de ducharse y prepararse la cena, se dispuso a dormir, pero algo se lo impedía. No solo era su interminable y persistente dolor de cabeza, sino algo del ambiente. Se acercó a la ventana y contempló la luz roja del atardecer. En ese momento, sus ojos se abrieron, dado que era imposible lo que estaba viendo. Debería ser noche cerrada.
Su nerviosismo se incrementó. Decidió salir en busca de una vecina suya que era casi como de la familia y preguntarle si sabía qué podría estar ocurriendo. La señora le recibió con una sonrisa, preguntándole qué podía hacer por él. Cuando el chico le preguntó por todo, ella dio a entender que no veía qué había de raro en todo ello, comportándose además con la actitud amable de quien habla con un extraño. Él, confundido, se despidió de ella, y ella hizo lo propio, deseándole que se recuperase de su migraña. En lugar de volver a casa, bajó al portal y tomó el camino hacia la casa donde vivían unos familiares suyos, en el centro. Esta vez no notó nada que le resultara extraño en las calles, pues el bullicio aumentaba conforme se adentraba en el interior de la ciudad. Pero cuando se halló frente a la puerta de Almodóvar, tuvo una sensación extraña, como si el ambiente al otro lado fuera distinto. Al atravesarla, se dio cuenta de que en cuestión de segundos, la luz roja del crepúsculo había dado paso al azabache profundo de la noche de luna nueva. Cuando por fin alcanzó la vivienda de sus familiares, llamó al timbre, y momentos después fue su tía quien abrió la puerta. Al contemplarle, el rostro de ella se desfiguró en una mueca de horror, como quien ve caminar una aberración satánica sobre la tierra. Agarró por el brazo al chico aún más confundido y lo introdujo al interior. Al borde de un ataque de ansiedad, ella le bombardeó con incesantes preguntas. ¿Qué hacía allí? ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Cómo era posible que él estuviera allí? El chico, sin comprender nada, intentó tranquilizar a su tía, pero fue en vano. La mujer, caminando ansiosamente de una pared a otra, empezó a darle indicaciones. Él debía llegar a toda costa al puente romano, pero no para intentar cruzarlo, sino para bajar al río y tomar alguna de las barcas que allí encontraría. En su desconcierto, él respondió que no sabía de qué le estaba hablando, ni conocía la existencia de barcas bajo el puente romano. Pero ella siguió, como si no la escuchase, advirtiéndole en última instancia que bajo ningún concepto entrase en la mezquita y que ahora debía marchar rápido. Con la mente aún más confusa, el joven salió de la casa, pensando que en aquel lugar encontraría alguna pista de lo que estaba sucediendo. Empezó a andar nerviosamente por las estrellas calles del barrio donde una vez vivieron los judíos, notando algo muy raro en ellas, como si la arquitectura de las casas hubiera cambiado, pero esas diferencias fueran tan solo percibidas por su subconsciente. Alcanzó eventualmente la calle que discurría paralela a la mezquita, en dirección al puente romano, cuando se percató de que esas diferencias no eran ya solo notables en su subconsciente, sino que las podía ver con claridad. Su silueta oscura se desdibujaba en la profundidad de la noche sin astros, pero a pesar de ello, él podía averiguar lo que allí se mostraban. Gárgolas, ángeles que colgaban por los pies de cadenas que se perdían en las alturas, criaturas de alas membranosas, todas ellas de dimensiones colosales y retorcidos detalles que le hicieron aumentar el ritmo, disponiéndose a correr. En ese momento vio un enorme tumulto de gente que provenía de una de las angostas calles y se introducía, como el vapor que discurre en una zona pantanosa por la mañana, hacia el interior del edificio. Intentó abrirse paso a través de ellos, pero pronto la comitiva se percató de su presencia y empezó a exclamarle que a dónde se dirigía. Debía mantener la fila y entrar a la mezquita. Se resistió a ser empujado por la corriente humana, pero fue imposible. Acabó entrando por los arcos de la puerta y al penetrar aquellos muros tuvo una sensación de sopor, como si de repente hubiera sido inyectado por una fuerte dosis de anestesia. No obstante, esta sensación duró apenas unos segundos, el tiempo que transcurrió hasta que observó que aquella no era la mezquita de Córdoba que él recordaba. Donde antes los arcos de herradura que se extendían hacia el infinito estaban decorados con motivos rojizos sobre piedra blanca,
Ahora la piedra era negra como el carbón más espeso y estaba decorada por unos desteñidos tonos de un verde pesadillesco. Siguió siendo arrastrado por la columna a través de aquella umbría estancia, de la que tantos recuerdos tenía y que ahora le parecía un lugar extramundano. Lo que empezó a ocurrir a partir de ese momento le confirmó que ya no se encontraba en Córdoba. No sabía cómo había ocurrido, ni en qué momento había tenido lugar, pero él ya no se encontraba en su ciudad. Se desplazaron hacia el centro donde se encontraba la catedral, con un silencio tal que parecían deslizarse por el aire en lugar de caminar. Todo el mundo tomó asiento y en ese momento empezó a sonar música de órganos, no de uno, sino de docenas de ellos, a pesar de que él no parecía ver ninguno. Su migraña era ya tan intensa que pensaba que en cualquier momento su cerebro estallaría. Entonces, una figura ataviada con una túnica púrpura que parecía brillar, con su cabeza coronada por una especie de tiara, con forma de pirámide invertida, subió al púlpito y empezó a recitar un discurso en una lengua extraña. Él no tenía conocimientos extensos de griego antiguo o latín, pero por su experiencia literaria, habría jurado que esa lengua no era ninguna de ellas, ni ninguna de la que él tuviera conciencia. Su ya límite de estabilidad mental amenazó con colapsar y en un fugaz movimiento echó a correr bajo aquellos arcos hacia la puerta por la que había entrado. De un salto llegó a los adoquines de la calle y se dirigió al puente romano con toda la celeridad que sus músculos le permitían. Si hubiera estado de turismo, fijándose atentamente en cada detalle del lugar, se habría percatado de que el triunfo de San Rafael ya no estaba allí. En su lugar, justo en el extremo cercano del puente, se hallaba una columna de un grafito profundo, colosal, cuyo fin ni siquiera intentó vislumbrar. Sí se percató entonces, mientras corría al otro extremo como una niebla intensa bañaba los barrios al sur del río, y en el otro extremo del puente, y de forma paralela a su homóloga, se alzaba hasta el cielo, pareciendo tocar la bóveda, una columna de piedra blanca como el nácar, y lisa, que parecía resplandecer con un fulgor cegador. Tan cegador era que, para su horror, no se dio cuenta de la presencia de dos figuras, vestidas con abrigos largos, pantalones y camisas tan negras como la noche sepulcral, las cuales le prohibieron el paso, le llamaron por su nombre. Él se detuvo y se acercaron. Intentó seguir corriendo y esquivarlas, pero en un momento que él habría calificado de teleporte, se situaron frente a él. En ese instante le miraron, esbozando una amable sonrisa, llamándole por segunda vez por su nombre y preguntándole si tenía intención de perderse su bautizo. No supo entonces si fue producto de su neurosis, alucinaciones o la fuerza ciclópea de aquellas figuras, cuyos rostros eran extremadamente parecidos a los de dos policías locales que él pensó habían sido trasladados, pero no pudo evitar de ninguna manera ser empujado de nuevo hacia el otro lado del puente. Fue en ese instante cuando bajó la mirada hacia el río, cuyas aguas eran ahora de un negro profundo como el cosmos, sin el reflejo de ninguna estrella, y vio allí moverse una barca, sobre la cual iba una mujer que portaba en su rostro una expresión de tristeza infinita. Era su tía, y fue entonces también cuando se percató de que su cabeza no le dolía por una migraña, sino por un incesante tañido de campanas, que ahora estaban en su punto más álgido y provenían del interior de la catedral. A las 9:15 de aquella tarde, en una de las avenidas más importantes de la ciudad de Córdoba, un equipo médico procedió al levantamiento del cadáver de un chico que había tenido un accidente mortal mientras cruzaba la avenida en su bicicleta. Después de múltiples intentos de reanimación y ante la desesperación de su tía junto a su cuerpo, en algún cuándo, en algún dónde,
El chico vio, quizá producto de su locura, quizá una visión de la realidad, deformándose en una espiral macabra, reestructurando toda la arquitectura de la ciudad. Lo que rezaban las letras en una retorcida caligrafía, escritas en la base de aquella columna negra como el grafito, que ascendía en una espiral demente, en un idioma en un principio ininteligible, pero que él, en su fuero profundo, comprendió con claridad absoluta: el gran pandemonio. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si la historia te gustó, agradecería que le dierais pulgar arriba y la compartierais. El arte de la introducción y del final es obra de Aeroscape. Por favor, visite su página de DeviantArt. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.